Hola mi gente querida, soy Samia y esto es En el Lugar Secreto. Este es un canal que te ayudará a leer y a meditar las palabras de Dios de una manera más práctica y sencilla. Así que espero que me acompañen hasta el final del video. Que el Señor les bendiga. Y recordemos algo, en los anteriores videos les estaba hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña. En el primer video veíamos cuáles son las características de una persona cizañosa. Y en el segundo video les hablaba sobre las características de los justos, es decir, de los que son representados por el trigo. Y en este video surgió una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿puede una persona con características de cizaña cambiar? Bueno, entonces les invito a que escuchen atentamente y puedan ver este video. Vamos a dar ejemplos bíblicos acerca de si puede o no puede cambiar estas personas con características de cizaña. Bienvenidos. Oremos. Gracias, amado Padre, por tu verdad, por tu bendición diaria. Tú eres fiel, Señor. En este tiempo nos disponemos a escuchar tu palabra, echamos fuera toda distracción, Señor, e imploramos a ti, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Dios, en todas las cosas. Llénanos de sabiduría, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22. Y dice lo siguiente: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, conforme a lo que hemos leído, podemos ver que tanto Jezabel como los que la seguían no se arrepintieron de su maldad, si no quisieron cambiar. ¿Y quién era Jezabel? Bueno, podemos encontrar la historia de esta mujer en el capítulo 18, en el capítulo 16, en el capítulo 19, en el 21 del libro de Primera de Reyes y también en Segunda de Reyes capítulo 9. Detalladamente podemos ver que Jezabel era esposa del rey Acab, ¿sí? Y esta promovía la religión cananea, la cual era una religión depravada, puesto que sus actos eran realmente en contra de la voluntad de Dios. También podemos ver que esta era hija del rey de los sidonios llamado Ed-Baal, el cual era idólatra, servía a un dios pagano. Este dios se llamaba Baal, ¿sí? Y a este le llamaban el dios de la fertilidad, el dios de la tormenta, ¿sí? En base a su nombre vemos que significa protegido por Baal, o el que está junto a Baal. Podemos ver también que Jezabel era una mujer que incitaba a su esposo, el rey Acab, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. También vemos que el rey Acab era un hombre falto de autoridad. Esta mujer se dedicó también a ser manipuladora, ¿sí? Porque le gustaba reflejar su egoísmo y su ambición. Eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 21 versículos 5 al 10. También podemos observar que ella no tenía amor por las cosas del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella hacía cosas, ¿sí?, que estaban mal delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, ella perseguía a los profetas de Dios, al profeta Elías también lo persiguió, ¿sí? Buscaba la muerte de los mensajeros de Dios. Entonces vemos que la idolatría sí la llevó a cometer actos abominables, como también lo fue el practicar la hechicería, ¿sí? Y esto también es un pecado que es desagradable ante los ojos de Dios.
Podemos también ver que esta mujer tenía profetas falsos y ella era la encargada de darles de comer a estos profetas falsos, y eran profetas que servían a sus dioses. Jezabel era también una mujer vengativa, sí, porque le gustaba pasar por encima de los demás. También podemos ver que pues en base a su maldad, ella también cosechó, ¿sí?, maldad, cosechó iniquidad, ¿sí? Y es por eso que más adelante se nos indica que ella muere, ¿sí?, y muere en pecado. A Jezabel también se la representa como un espíritu, ¿sí? Y este espíritu tiene mucha connotación en la personalidad, ¿sí? Afecta lo que es también la salud, afecta lo que es también el área económica, también afecta el área emocional, ¿sí? Y puede también causar la muerte a las personas que son atormentadas por este espíritu. Jezabel se caracteriza por ser dominante, ¿sí?, por ser una persona que busca siempre su propio beneficio sin importarle las consecuencias de esto. Entonces, en el segundo punto nosotros podemos ver que estas personas con características de cizaña no cambian porque están apartados de la presencia del Señor o de la diestra de Dios. Y este ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y es cuando Jesucristo dice lo siguiente, y es que unos están apartados a la derecha y otros están apartados a la izquierda. Los que están apartados a la derecha están representados por las ovejas, es decir, los justos que estarán en el reino de Dios, mientras que los que están en la izquierda vienen a ser las cabritas, es decir, aquellos que no se dejan guiar por el Señor, que es el buen pastor. Y el tercer punto es que el Señor no es su prioridad, por lo que ellos no buscan el reino de los cielos primeramente. Y este ejemplo lo vemos con Judas Iscariote, cuando el Señor se refiere a él como diablo. En Juan capítulo 6, versículos 70 al 71 podemos leer lo siguiente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces aquí podemos ver que Judas Iscariote era aquel que fue a entregar al Señor Jesús, y este lo entregó por 30 monedas de plata. Y el Señor le llamó diablo porque este no iba a cambiar, porque este tenía iniquidad en su corazón. Y a continuación vamos a ver por qué una persona con características de cizaña puede cambiar. Y el primer punto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto hace referencia a Dios, nuestro Salvador. Ese es el primer punto, que Dios quiere que todos sean salvos, que Dios quiere que todos conozcan de la verdad de Dios, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo murió por la humanidad. Él no murió solamente por unos cuantos, sino que Él murió por todos nosotros. El segundo punto lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 27. Y es cuando nos dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, haciendo referencia a que hay cosas que se nos salen de nuestras manos, ¿sí? Pero es el Señor quien empieza a obrar en la vida de otros, ¿sí? O en esas situaciones que no podemos nosotros controlar. Entonces ahí cuando nosotros podemos orar por estas personas y entregarlas al Señor. El tercer punto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo:
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces aquí vemos algo muy importante, y es que Dios nos da una oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa oportunidad es hoy, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a tener esa comunión con Dios diariamente, que sea algo constante. Por eso es importante leer la Biblia, hacer nuestros devocionales, tener ese tiempo en nuestro lugar secreto. Por eso esta página se llama En el lugar secreto. También podemos comprender, ¿sí?, que nuestro descanso está en el Señor. Él es nuestro verdadero descanso. No es solo un día, es diariamente. Diariamente nosotros descansamos en el Señor Jesucristo. El cuarto punto lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí nos invita a ponernos la armadura de Dios. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que debemos de ser iguales o actuar igualmente a las personas que nos hacen daño. Pero entonces es aquí donde nosotros debemos de tener discernimiento espiritual, y ese es un don del Espíritu Santo. Por medio de este don nosotros podemos discernir qué es lo que nos afecta o lo que nos está atacando del mundo espiritual. ¿Sí? En este caso vemos que nuestra lucha no es contra otro ser humano o contra otro semejante, sino a nivel espiritual es con los espíritus inmundos, con todo el reino de las tinieblas. Entonces debemos de aprender a ser guerreros de oración. Y como ejemplo, una persona que cambió esas características de cizaña cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús es Zaqueo. Y este ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 19. Y dice así. Nos indica que entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí nosotros podemos entender que el Señor permite que nosotros podamos tener cambios en nuestras vidas, que podamos ser restaurados, ¿sí? Pero esto pasa cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, ¿sí? Cuando nosotros podemos identificar aquellos rasgos, aquellas características que dañan nuestra personalidad y que no nos identifica como hijos de Dios. Entonces el Señor puede entrar en nuestra vida, podemos tener un encuentro con Él, podemos estar motivados a poder cambiar, a poder realmente vivir en la presencia del Señor, ¿sí? Y cuando esto pasa, entonces el Señor puede estar
allí con nosotros, guiándonos y formando en nosotros mejores personas. Aquí nosotros podemos ver que el Señor describe a Zaqueo como alguien que se había perdido, alguien que se había extraviado del camino de Dios. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y esto pasó con Zaqueo. Él tuvo un encuentro con el Señor y pudo direccionarse de su maldad y pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Señor vino a darnos vida, vida en abundancia. Él vino a que nosotros pudiéramos tener esa relación íntima con Dios. El Señor vino para darnos salvación. El Señor vino para poder direccionarnos. Él no es Dios de lejos solamente, Él es Dios de cerca. Así que si tú hoy estás pensando que Dios se olvidó de ti, que tú no vales nada, que tu vida no tiene importancia, hoy te digo que para el Señor tu vida sí tiene importancia. Recuerda que el Señor Jesús no murió por unos cuantos, murió por todos nosotros. Él dio su vida por nosotros. Nosotros valemos la vida de Cristo. Ese es nuestro verdadero valor. El Señor les bendiga. Inclina hacia abajo tu cabeza y abre tus manos al cielo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos inspira cada día a mejorar. Gracias, Señor, porque tuviste piedad de nosotros, porque nos perdonaste y nos has restaurado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a cambiar todo aquello que no nos deja avanzar. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente y a ser moldeados, Señor, para que podamos estar, Señor, siempre en tu presencia. Bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Y la invitación es para que puedas suscribirte en mi canal de YouTube y activar las notificaciones. También dale me gusta en la página de Facebook y sígueme en Instagram como @enellugarsecreto. Y por qué no, comparte este video y etiqueta a alguien que te gustaría que lo escuchara. Comparte la palabra de Dios.